Bien, ahora vamos a revisar algunas deformaciones del pie dentro del capítulo de ortopedia, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí algunas imágenes de algunas posiciones de pies que quiero que reconozcamos la posición o la deformación que pudiera tener. Por ejemplo, en esta primera imagen estamos viendo el aplanamiento del arco longitudinal, ¿no es cierto? Aparentemente está normal, pero el arco está aplanado. Eso es lo que conocemos como pie plano, ¿ya? Tenemos además en la siguiente imagen, en la número 2, una desviación del pie hacia la cara interna. Voy a poner acá arbitrariamente que es de la parte interna y que es de la parte externa. Esta imagen 2 va de la mano con la número 4, que está del otro lado. Interna, externa. Ya solo para ver hacia qué lado se está desviando el pie. Cuando el pie, la planta del pie, ven que se está desviando hacia la cara interna, hacia la parte interna, se llama ese movimiento supinación. Es un pie supinado, es supinación. Además, podrían llamarle también una desviación. Si se está desviando hacia adentro, es una desviación en varo, ¿no es cierto? A diferencia del número 4, que la planta del pie se está desviando hacia afuera. Eso es un pie en pronación o un pie pronado. Además, dado que se está desviando hacia afuera, también pueden llamarle valgo, ¿no es cierto? Prono, valgo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, veamos que las 2 y 4 son dos posiciones, digamos, contrarias, ¿no? Supino, varo y prono, valgo. Em, la número 3 lo que está mostrando es una caída del pie, un pie caído, un pie que no está pudiendo hacer este movimiento, ¿ya? No puede hacer dorsiflexión, no puede dorsiflexionar. Si no puede dorsiflexionar, a este pie se le llama pie caído o pie equino. Pie caído o pie equino. ¿Ok? Muy bien. Eh, lo contrario a ese número 3 vendría a ser este de acá, la número 6. El número 6. El pie que ya también está permanentemente dorsiflexionado y no puede hacer la flexión plantar, vendría a ser un pie que está permanentemente caminando sobre el talón, se denomina pie talo o pie talus. Talo o talus. ¿Ya? Listo. Y la número 5 es una combinación de varias posiciones. Para empezar, el pie está caído, ¿no es cierto? Pero si lo viéramos de frente, probablemente notaríamos que también está desviado hacia un lado. En un rato vamos a volver a ver el número 5, ¿ya? Pero una de sus posiciones es caído, pie equino. ¿Ok? Listo. Esto para recordar algunas de las distintas posiciones de los pies. Em, hay un... Vamos a empezar a detallar cada uno. El pie plano. El pie plano, ya hemos visto que es el aplanamiento del arco longitudinal, disminuye el arco longitudinal interno del pie y la gran mayoría de veces está asociado a hiperlaxitud de tejidos. O sea, no es que haya cambios estructurales en los huesos, sino que los músculos están laxos y no permiten tener un adecuado arco, ¿ya? Normalmente los pies planos, si tienen hiperlaxitud, también están asociados a, por ejemplo, a genu valgo, escoliosis, etcétera. Diferentes situaciones, ¿ya? ¿Cuál es la posición característica que adopta el pie plano? Por ejemplo, aquí estamos viendo la parte externa y esta es la parte interna. Ven que el pie, la planta del pie se está desviando hacia afuera, ¿no es cierto? Se termina viendo una angulación más o menos de este tipo. ¿Eso es prono o valgo? Prono o supino, disculpen. Si es que la planta está apuntando hacia afuera, hacia la parte externa, la posición corresponde a un prono, ¿no es cierto? Está haciendo pronación. ¿Y cómo se le llama también a la pronación? Arriba lo habíamos puesto. No es que sea sinónimo, sino que el pie plano adopta esas dos posiciones, pronación y valgo, valgo del tobillo, pronación del pie y valgo del tobillo. ¿Ok? Listo. Entonces, eso respecto a la posición. El tratamiento del pie plano es principalmente ortopédico. Generalmente ejercicios de fortalecimientos musculares, flexión, extensión del pie. Generalmente esto se corrige en edades por encima de los 3 a 4 años. Significa que antes de los 3 a 4 años es normal tener un pie plano. No tiene por qué, no tiene
no tiene por qué tratarse. Ya recién el niño empieza a mostrar si va a ser pie plano o no a partir de los 3 4 añitos. Y recién se hace manejo ortopédico. ¿Cuándo se decide hacer manejo quirúrgico? Cuando es sintomático, cuando trae demasiado dolor al caminar, cuando trae impotencia funcional. Dolor e imposibilidad para caminar. Están caminando una cuadra y ya les duele el pie y no pueden seguir avanzando por el aplanamiento del arco, probablemente necesite una corrección quirúrgica. Y cuando en general hay deformaciones óseas, ¿no? Que no suele ser el caso acá. Listo. Esto respecto al manejo del pie plano. El pie cabo es todo lo contrario. En el pie cabo lo que hay es un aumento del arco longitudinal, una elevación, un aumento del arco longitudinal. Eh, ¿Por qué? Porque los músculos de la planta están hipertónicos. Ya no están hiperlaxos, sino hay una hipertonía de los músculos plantares. Hipertonía de los músculos plantares. ¿Ok? Muy bien. Y esto genera que el arco longitudinal tienda a aumentar su rango, ¿no? Listo. Ahora, ¿y por qué hay hipertonía de los músculos plantares? Usualmente está asociado a trastornos del sistema nervioso central. ¿Ok? Generalmente neuropatías que generan esto. Listo. Y el otro pie que deben recordar es el pie sambo. Al pie sambo también se le llama pie bot. Pie bot, pie sambo. Y tiene un sinónimo más que lo vamos a ver luego de describir la posición. ¿Por qué se desvía el pie hacia un lado? Los bebés nacen así, es un problema congénito. Las causas más comunes del pie sambo o pie bot son las bridas intrauterinas. Dentro del útero se forman bridas que envuelven el piecito y lo desvían hacia un lado, ¿ya? Bridas intrauterinas. La clínica, o sea, se refiere a la desviación del pie. ¿Qué tipo de desviación hace? Para empezar, que si lo viéramos de costado estaríamos viendo la imagen número 5, la de arriba. Esa que estoy encerrando un circulito. Es un pie equino, está caído. Adopta una posición equino. El pie además está, vean, esta es la planta del pie, esta es la parte interna y esta es la parte externa. Está mostrándose hacia la parte interna, ¿no es cierto? Esa es una supinación, además es una aproximación o aducción, ¿cierto? ¿Está en varo o en valgo? Si el pie se está mostrándose hacia la parte interna, es un varo, ¿verdad? Por eso a la clínica se le suele reducir con estas siglas: equino, varo, aducto, supino. Equino, varo, aducto, supino. EVADES, ¿no? Que sería la mnemotécnica de evadir. Muy bien. Las dos primeras letras son las que definen el pie bot. El pie bot, pie sambo o su sinónimo pie equino, varo. El tratamiento va a ser ortopédico o quirúrgico dependiendo de la severidad. En situaciones muy leves, que no están muy desviados, podría hacerse con botas de yeso, podría corregirse la posición, pero si ya la desviación es muy severa, va a tener que hacerse una corrección quirúrgica. Muy bien. Listo. Esto respecto a las diferentes deformaciones, posiciones que puede adoptar el pie. Con esto terminamos la parte de ortopedia en general. Vamos a describir ahora una miscelánea de algunos temas menores, como pequeños temas como la enfermedad de Osgood-Schlatter. La enfermedad de Osgood-Schlatter describe un desgarro, un arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia, o sea, de esta estructura de acá que estoy mostrando la flechita. Esa parte que a la vista se ve que no está muy osificada, se arranca de la tibia. Se llama la tuberosidad anterior, de la tibia, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué se arranca? Porque ahí está insertado el ligamento rotuliano que viene de la rótula. ¿Y por qué se arranca? ¿Quién lo jala? ¿Quién jala el ligamento y a la rótula respectivamente? Lo jala eh, el músculo cuádriceps. ¿Ok? El músculo cuádriceps. El cuádriceps se contrae con fuerza. El músculo cuádriceps jala la rótula jala el ligamento rotuliano y arranca el ligamento. Usualmente cuando hace esos movimientos, cuando hay una extensión. ¿Ya? Cuando hay extensión. Muy bien. Ahora, esta patología, la enfermedad de Osgood-Schlatter, suele ocurrir en niños de aproximadamente entre 3 a 8 años de edad. Entre 3 a 8 años. ¿Ya? Cuando están jugando haciendo deporte, jugando fulbito, etcétera, patean la pelota, algo.
y ahí se arranca. Y ahí genera un dolor en la rodilla bastante intenso a veces. Ahora, el niño puede seguir caminando, ¿ah? Ojo, no es una fractura en sí, es un desgarro, porque esa parte del tejido todavía no está completamente osificada, ¿ya? Si fuera una fractura total, pues el niño no podría caminar. El niño camina, pero con dolor. Y el tratamiento es que suele recuperarse espontáneamente, ¿ya? Recuperación espontánea le voy a poner. ¿Ok? Listo, una de las causas de dolor en rodilla más comunes en los niños, enfermedad de Osgood-Schlatter. La deformación de Sprengel que tenemos abajo es una alteración en el desarrollo embriológico. La escápula, la cintura escapular en general de uno de los lados no desciende correctamente, no hubo descenso como al otro lado. Entonces, todas las estructuras de la cintura escapular de ese lado, incluyendo la clavícula y los músculos que están asociados a esa zona, se ven elevados. Por lo tanto, clínicamente se manifiesta como una elevación del hombro. Una elevación del hombro afectado, ¿ya? Sobre todo la escápula es lo que más claramente se nota que no ha descendido correctamente, ¿no? Y esto sucede, por supuesto, durante el desarrollo embrionario. La enfermedad de Grisel, que tenemos arriba, se denomina también lo voy a poner de amarillito, la subluxación atlantoaxoidea, entre el atlas y el axis. Ya sabemos que el atlas es la primera vértebra cervical y el axis es la segunda vértebra cervical, ¿no es cierto? Se subluxa. No es una luxación completa porque si no el cuello estaría completamente deformado, ¿no? Es una subluxación, un desplazamiento a nivel de esos apófisis laterales, de la articulación que tienen a ese nivel, ¿ya? Subluxación atlantoaxoidea, usualmente por degeneración del cartílago articular en esta zona. Es un tipo también de osteocondrosis. Pero bueno, lo que les van a preguntar si viniera alguna vez es qué significa. Es la subluxación atlantoaxoidea, es la enfermedad de Grisel o síndrome de Grisel. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Y finalmente una patología que a veces podrían preguntarles, la fractura del ahorcado. La fractura del ahorcado va a depender de qué tipo de ahorcamiento se le ha, si ha sido un ahorcamiento por estrangulamiento posterior o si la persona se ha colgado, ¿no? Pero en general, la zona más afectada en los ahorcados es esta de acá, los arcos laterales del axis. Suele afectar a la segunda vértebra cervical, C2, C2, o sea, el axis, específicamente a nivel de los arcos laterales. ¿Ya? Listo, con esto hemos terminado una seguidilla y una miscelánea de distintos temas. Lo que vamos a ver en la siguiente lámina es el tema de osteomielitis y las neoplasias. ¿Ya? Neoplasias benignas y neoplasias malignas. Bien. Bien, vamos a entonces continuar con esta parte de osteomielitis y tumores óseos, que ya es nuestro tema final de este curso. La osteomielitis es una inflamación del tejido óseo, ¿no es cierto? Secundario usualmente a fracturas abiertas. La osteomielitis puede tener una diseminación por vía hematógena, o sea, por vía sanguínea, y esto es más frecuente en los niños. O sea, incluso hasta una propia faringitis podría generar una osteomielitis posterior, ¿no? Y también puede generarse por contacto, por diseminación directa, esto en el caso de los adultos. ¿Por qué? Porque en el caso de los adultos están expuestos a fracturas abiertas, fracturas expuestas, ¿no es cierto? Listo. Entonces en los niños por vía hematógena y en los adultos por contacto. El germen más frecuentemente asociado es el estafilococo aureus. Ahí no debe haber ninguna duda. El estafilococo dorado. La clínica de la osteomielitis usualmente tiene una especie triada, que es impotencia funcional, disminución de la capacidad de movimiento de la extremidad afectada, dolor de la extremidad afectada y fiebre, alza térmica. Impotencia funcional, dolor y fiebre. ¿Ya? Muy bien. El hueso más frecuentemente afectado es la tibia, porque la tibia es el hueso que más fracturas abiertas o expuestas hace. Y de hecho es el hueso más fracturado, ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? Muy bien.
están los datos clínicos. El diagnóstico depende de en qué momento quieren manejarlo. El diagnóstico más precoz se hace con gammagrafía. La gammagrafía es el que da el diagnóstico más precoz, el inicial, porque ustedes saben que la gammagrafía detecta cambios desde que hay disminución en la perfusión sanguínea. En cambio, si quiere un estudio más específico, el estudio más específico para osteomielitis viene a ser la resonancia magnética. El problema de la resonancia magnética, al igual que con la radiografía también, es que no detecta lesiones muy precozmente y recién después a partir de la tercera semana usualmente empiezan a haber cambios estructurales que muestran imágenes radiológicas o en la resonancia. Al inicio, no, ¿ok? Listo, entonces el estudio precoz, la gammagrafía, pero el estudio más específico, la resonancia. El tratamiento de la osteomielitis depende de en qué fase nos encontramos. Si estamos en una fase aguda, en fase aguda usualmente se describe como casos clínicos de menos de 6 semanas. El tratamiento es estrictamente manejo antibiótico por un mínimo de 4 semanas. Mínimo 4 semanas de manejo antibiótico, dirigido obviamente al estafilococo dorado, que es el germen más asociado, ¿no? Muy bien. Ahora, en caso cronifique, en casos de osteomielitis crónica, que ya tiene casos de evolución de más de 6 semanas, en la osteomielitis crónica el antibiótico ya no suele ser suficiente. El manejo de la osteomielitis crónica es principalmente quirúrgico y ahora vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver las imágenes de abajo. Acá tenemos a la izquierda una gammagrafía, ¿no? Que es el estudio precoz, y a la derecha tenemos una resonancia magnética, que es el estudio más específico, pero de hallazgo tardío. La cronificación puede tener 3 patrones, que es lo que son los que estamos viendo abajo. El patrón abscedado de Brody, o simplemente absceso de Brody, la esclerosis de Garré y la periostitis de Ollier. Absceso de Brody, esclerosis de Garré y periostitis de Ollier. Son los 3 patrones de cronificación, siendo el más frecuente el absceso de Brody. Es la forma más frecuente de presentación, tal como están viendo acá, ¿ya? En esta tibia. Este es el foco abscedado. Ahora, si lo esquematizamos arriba en esa imagen medio verde, la osteomielitis crónica en su patrón de abscedado de Brody hace la siguiente secuencia. En el extremo proximal de la tibia, como ven, se forma un foco abscedado, un absceso, una formación de contenido purulento que va incluso invadiendo zonas subperiósticas. En la osteomielitis, en el absceso de Brody, el centro del absceso, el centro de la lesión, tiende a necrosarse por hipoxia. Y alrededor, por fuera del absceso, suele crecer hueso sano. Ese centro necrosado, la zona de necrosis, tiene un nombre. ¿Se acuerdan cómo se llama? Esa zona de necrosis se llama secuestro. Y la parte externa, que es la que está creciendo como una neoformación, hueso nuevo, se llama involucro. El involucro. Entonces, hay secuestro, que es la zona necrosada central, y hay involucro, que es la zona que alrededor está formando un nuevo huesito. Es de la forma de cronificación más frecuente, que es el absceso de Brody. Y el tratamiento de esta osteomielitis crónica es, ¿en qué consiste la cirugía? En resección ósea. Se tiene que resecar sobre todo la parte necrosada. Resección más la colocación de un respectivo injerto, dado que van a dejar una solución de continuidad, ¿no? Bastante grande. Entonces, resección más injerto. Conclusión, el tratamiento en la fase aguda es manejo antibiótico y en la fase crónica, resección del hueso más injerto. Muy bien, eso como generalidades de la osteomielitis. No olviden que es una de las complicaciones más frecuentes de las fracturas abiertas, que estuvimos viendo ya videos atrás en generalidades de las fracturas y sus complicaciones. ¿Ok? Muy bien, y como último tema en esta parte tenemos a los tumores óseos. Ustedes saben que existen tumores benignos y existen tumores malignos como en casi todos los órganos del cuerpo.
Los tumores benignos pueden ser de componente óseo, cartilaginoso, de tejido fibroso, etc. De todos estos, el tumor benigno de hueso más frecuente es este de acá, el osteocondroma. El osteocondroma. ¿Ya? También hay osteoblastomas, osteomas osteoides, osteomas condroblastomas, desmoides, lipomas, perdón, incluso hasta hemangiomas. Pero el más frecuente de todos, el número 1, es el osteocondroma. No olviden que los osteocondromas suelen localizarse sobre todo en las metáfisis de los huesos, en las zonas metafisiarias. ¿Ya? Muy bien. Si nos vamos a los tumores malignos, tienen que ver algo acá abajo. Dentro de los tumores malignos, los cánceres más frecuentes son las metástasis. Las metástasis óseas corresponden prácticamente al 90% de los tumores. Y el otro 10% corresponde a los tumores primarios, a los que se originan en el huesito. Sigue más o menos el patrón que estuvimos viendo en algún momento en cirugía en los cánceres de hígado, ¿no? ¿Se acuerdan que en el hígado también los tumores más frecuentes, los cánceres más frecuentes eran metastásicos? Aquí también. ¿Y de dónde vienen las metástasis al hueso? Las metástasis usualmente vienen de próstata, por supuesto que en el varón, de mama en la mujer y de tiroides. Son los lugares que con más frecuencia hacen metástasis al huesito. Próstata, mama y tiroides. Voy a completarle un poquito más el nombre. Próstata, mama y tiroides. ¿Ok? Listo. ¿Dónde suelen localizarse esos tumores metastásicos? Estos tumores metastásicos suelen localizarse también en la metáfisis. También en las metáfisis de los huesos largos, metáfisis de huesos largos, y también suelen localizarse en las vértebras. ¿Ya? Vértebras y metáfisis de huesos largos. Ahí van los cánceres. Muy bien. Y los cánceres primarios, los más comunes son, voy a ponerle número en la lista de arriba, ¿ya? El osteosarcoma en primer lugar, el condrosarcoma en segundo lugar y el sarcoma de Ewing o tumor de células redondas en tercer lugar. Entonces lo voy a enumerar nuevamente abajo. Osteosarcoma, condrosarcoma y tumor de células redondas o tumor de Ewing. ¿Ya? Listo. Los dos primeros, osteosarcoma, disculpen, osteosarcoma y condrosarcoma suelen prevalecer un poco más en los adultos. En cambio, el tumor de células redondas de Ewing predomina un poco más en los niños o adolescentes. ¿Ok? Muy bien, ¿qué otra diferencia? El condrosarcoma y el osteosarcoma y condrosarcoma se localiza sobre todo en las metáfisis de los huesos largos. En cambio, el tumor de células redondas de los niños predomina un poco más en la diáfisis, en las partes medias de los huesos, en las diáfisis. El tratamiento de los osteosarcomas y condrosarcomas de los adultos usualmente suele ser quirúrgico, resección del tumor. En cambio, el tumor de células redondas de los niños suele ser de manejo médico, radioterapia y quimioterapia principalmente. ¿Ok? Muy bien. Con eso terminamos este resumen de otras lesiones, incluyendo las lesiones que hemos visto hace un rato de deformaciones embriológicas, osteomielitis, o neoplasias. Neoplasias prácticamente no se ha preguntado nunca en un ENAM, pero tengan en cuenta sobre todo cuáles son las más frecuentes, sus localizaciones. ¿Ok? Listo. Terminamos esta revisión del curso de traumatología. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, no duden en escribir al correo, ¿ya? A la plataforma de consultas. Listo. Muchas gracias, chicos.